comenzando, amén. Vamos a continuar hoy, primero Dios, que hoy vamos a terminar ya este capítulo 32 del libro de Éxodo, donde nos encontramos. Vamos a leer de lo que es el versículo 25 en adelante, gloria a Dios. Éxodo capítulo 32, versículo 25 en adelante. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Amén. Hasta ahí vamos a dejarle. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, en esta noche. Te suplicamos, Padre mío, para que tú nos ilumines nuestra mente y corazón, podamos aprender de tu palabra en esta hora. Todo estorbo, Señor, quítelo de en medio en el nombre de Jesús, y permítanos ser edificados y hablar con denuedo su palabra en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. A su nombre. Tome su lugar, hermano. Gloria al Señor. Bueno, he leído estos versículos, ¿verdad? Porque fue donde leímos la semana pasada, pero me recuerdo que no alcanzamos a ver los versículos que leímos, ¿verdad? La semana pasada, donde dijimos que íbamos a llegar. Vamos a regresarnos poquito nada más a estos versículos del 21 al 24, rapidito, ¿verdad? Para no dejarlos ahí en el aire, porque nos quedamos ahí donde prácticamente Moisés confrontaba a su hermano Aarón, ¿verdad? ¿Se acuerdan que Aarón era el hermano mayor de Moisés? Y con este asunto que estamos considerando en este capítulo 32, que es el problema o el pecado, más bien dicho, del pueblo de Israel con el becerro de oro que se habían hecho, ¿se recuerdan? Y bueno, ahí estamos detenidos con Israel en ese momento, amén. Y Dios prácticamente diciéndole a Moisés: desciende del monte porque el pueblo ha pecado. Y vemos que Moisés bajó del monte, ya vimos que quebró las tablas que Dios le había dado, tablas que vimos que eran directamente hechas por la mano de Dios, escritas con la mano de Dios. Ya vimos cómo Moisés en ese arrebato de coraje, de ira santa, rompe las tablas, muele el becerro de oro, lo tira en el río que está corriendo donde están bebiendo agua, y después se los da a beber a los judíos, a los israelitas. Amén. En cierta manera, ¿verdad? Para hacerles mirar lo grande de su pecado, la abominación de su pecado, pero también para demostrarles que ese ídolo que ellos tanto adoraban, amén, no es absolutamente nada, sino algo inmundo. Entonces nos quedamos ahí, no alcanzamos a ver, perdón, de la confrontación que tuvo Moisés contra Aarón. Vimos nada más donde Moisés le dice a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo para que le hayas hecho cometer este pecado tan grande? Y vimos, ¿verdad? Entonces que lo que está diciendo prácticamente Moisés ahí es: ¿qué fue tan grande para que tuvieras temor para hacer caso a este grande pecado? Amén. Y lo que quiero comentar aquí rapidito nada más es la reacción que tiene Aarón al ser confrontado por Moisés. Nosotros notamos, hermano, que prácticamente, aunque el pecado no había iniciado en Aarón, porque se recuerdan que el pueblo fue el que pidió, ¿verdad?, el becerro. Sin embargo, él participó del pecado. ¿Por qué? Bueno, porque él lo hizo.
y él tuvo la idea de este becerro y él le dio forma. Ahora, el participar de este pecado también lo hace a él pecador. La Biblia por eso nos dice que nosotros como cristianos o como creyentes en Dios nunca debemos de participar de pecados ajenos. Note cómo está la cosa. Si uno no tiene cuidado, uno puede participar, puede ser cómplice de pecados de otra persona y que se le van a atribuir también a uno, hermano. Amén. ¿Dónde dice eso? Primera Timoteo capítulo 5, versículo 22. Dice la Biblia que no participemos de pecados ajenos. Ahora, note, Aarón dice, no se enoje mi señor. La excusa que pone Aarón, no, tú conoces al pueblo, le dice. Entonces, prácticamente lo que quiero, hermano, que nos quede en la mente es cómo muchas veces, al igual que Aarón aquí, ¿verdad? Nosotros podemos equivocarnos en hasta cierto punto minimizar, hermano, o no tener ¿cómo diremos? Una idea de lo grave que es el pecado contra el Señor. Amén. Acuérdese, si hay algo que hace separación entre Dios y los hombres, eso es el pecado. Me parece que leímos un texto anteriormente, Isaías capítulo 59, del 1 en adelante. Amén. O sea, si el diablo sabe que lo único que puede separar a la gente de Dios es que la gente de Dios peque. Amén. Por eso cuando usted ve que Balaam en el capítulo 25 de Números no pudo maldecir al pueblo de Israel porque ya era bendito, entonces Balaam le dijo al rey de Moab, llamado Balac, haz que fornique el pueblo con las mujeres extranjeras. Ahora, de esa manera él sabía que si pecaba, entonces Dios iba a castigar al pueblo. Amén. Entonces, pero aquí vemos, hermano, que a veces aquí la gente toma, o nosotros podemos incluirnos ahí como cristianos, a veces tomamos la actitud, hermano, de no darnos cuenta de cuánto daño hace un pecado. Amén. En la vida propia de uno y en la vida de los demás. Porque acuérdense, cuando una persona peca mayormente, digamos, ya estando en la iglesia, no solamente se afecta a uno, sino que se afecta el que está al lado de uno. Si por ejemplo hay un pecado dentro de la iglesia oculto, amén, puede ser que la persona, amén, esté pecando, pero a la vez se afecta a la iglesia, se afecta a la comunión, porque si hay pecado en medio de la iglesia, hermano, la bendición de Dios va a costar que descienda. Amén. Aparte el mal testimonio allá afuera, eso es algo terrible. Entonces, por esa razón, hermano, cuando alguien, ¿verdad? Se siente tentado a pecar, ¿qué es lo que debería pensar? Bueno, no solo me voy a dañar yo, voy a dañar a mi familia, voy a dañar a mis hijos, voy a dañar a la iglesia, voy a dañar el evangelio, voy a dañar a la gente que yo le he predicado. ¿Se da cuenta entonces la cadenita que se va agarrando? Entonces, un pecado, sea como sea, es bien dañino y nadie debemos minimizar eso, hermano. Entonces, aquí Aarón toma esta excusa desde el principio, como hablamos el día domingo. El hombre siempre ha buscado excusarse, hermano, excusarse, amén, en otras personas. ¿Para qué? Para salir de la culpabilidad. Alabado el nombre del Señor. Ahora, ¿por qué es que se llega a tener esta actitud de tomar como cualquier cosa? Vean cómo reacciona Aarón. No se enoje, Señor, simplemente es un becerro, no se enoje, usted sabe cómo es el pueblo. Entonces no se puede tomar esa actitud. ¿Sabe cuándo es cuando llega eso? Cuando no hay un temor de Dios. La Biblia dice en Proverbios capítulo 16, en el versículo 6, que con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Amén. Entonces, si no hay temor de Dios, difícilmente la gente, hermano, puede entender las grandes consecuencias que trae el pecado. Ahora, note esta actitud de Aarón. Dice, bueno, el pueblo me dijo, tú sabes cómo es el pueblo, yo nomás dije, ¿quién tiene oro? Ellos me dieron el oro, agarré el oro de las orejas de ellos, lo eché en el fuego y ¡pum! Salió el becerro, ¿verdad? O sea, Aarón lo dice como que, hermano, esto hubiera sido una obra milagrosa. O sea, como haciéndose él a un lado. Yo todo lo que hice fue juntar el oro y tirarlo ahí, esto fue lo que salió. Cuando ya nosotros leímos anteriormente que él mismo le dio forma con buril, ¿verdad? Lo talló, le hizo los cuernitos, la trompita, los ojitos, las patitas, todo lo detalló él. Pero note ahora la actitud, él dice, lo eché y salió
este becerro. Alabado el nombre del Señor. En otras palabras, ¿verdad? ¿Qué es esto, hermano? Sino simplemente una excusa barata para no aceptar la responsabilidad de nuestros errores. Por ejemplo, hay veces, hermano, que nosotros nos equivocamos y nosotros a veces queriendo justificarnos a nosotros mismos, nosotros a veces decimos, pues la verdad no sé cómo pasó. Pues el asunto es que las cosas se dieron así y pues ya pasó. Y pensamos, hermano, que diciendo eso ya nos estamos librando. Ahora, las cosas no pasan así nada más porque sí, hermano. Las cosas siempre tienen un principio donde se originan. Pero se da cuenta muchas veces cuando uno comete un pecado o comete errores, amén, eso es lo que tiende a decir, pues la verdad no sé, las cosas solo se dieron y pasaron y pues ni me di cuenta. Eso es mentira, hermano. Eso es mentira. Sale excusa dentro de nuestros corazones porque nosotros somos los artífices de nuestros propios pecados. Ni un pecado sale así milagrosamente. Amén. ¿Se acuerdan que parece que fue el domingo que hablamos de Santiago? ¿De dónde viene todo este problema? De adentro de uno, hermano. Uno mismo es el que va formando su becerrito de oro cuando llega a pecar. Uno mismo. Amén. Por esa razón, cuando nosotros ya empezamos a entender la Biblia, debemos agarrar temor de Dios, hermano, temerle a Dios y parar todo, hermano, lo que sea, aleluya, porque el pecado destruye, el pecado destruye. Mire, Aarón se salvó solo por la pura misericordia de Dios y por la intercesión de Moisés. En Deuteronomio capítulo 9, versículo 20, dice la Biblia claramente que Dios iba a destruir a Aarón también, hermano. Lo iba a destruir. Pero dice la Biblia ahí, pero yo, dice Moisés, oré por él también en aquel momento. O sea, quiere decir, hermano, que Moisés oró por todo el pueblo y oró fervientemente por su hermano Aarón, que Dios estaba a punto de destruirlo también, hermano. Porque él lo condujo prácticamente siendo él el líder, el que debía haber evitado esto. Él los llevó por esto. Alabado el nombre del Señor para siempre. Amén. Así que, hermano, esto es lo que quería, ¿verdad? Que no se nos quedara allí. Amén. Nosotros no podemos tomar una actitud así. Ahora, acuérdese, si llegamos a pecar un día, que Dios nos libre, hermano, pero si llegamos a pecar un día, no escondamos el pecado. No lo escondamos. Es mejor reconocerlo y aceptarlo, amén, y pedir perdón, hermano. ¿No cree que es lo mejor eso? El que encubre su pecado, la cita se me fue, no prosperará. Pero el que lo confiesa y se aparta, ¿qué dice la Biblia? Alcanzará misericordia. Alabado el nombre del Señor. Ok, entonces ya viendo esto, entramos al versículo que leímos ahora, lo que es versículo 25. Aquí vamos a ver, hermano, después de esto, cuando Moisés ve aquí que el pueblo, oiga esto, estaba desenfrenado y vuelve a traernos a Aarón aquí, a la mesa, al centro, porque Aarón lo había permitido. O sea, que Dios quiere, o el Espíritu Santo quiere dejarnos claro aquí que Aarón tuvo mucho que ver en esto. Amén. Y sabe que esto me pone a pensar a mí, hermano. Yo, por ejemplo, como pastor, amén, en la responsabilidad tan grande que tengo, amén, de predicar aquí la palabra, hermano. La palabra, sí, hermano. Proverbio 28:13, el que cubre su pecado no prosperará. Amén, gracias, hermano. Se da cuenta, entonces es importantísimo, hermano, que aquí nosotros captemos lo que el Espíritu Santo quiere decirnos cuando nos señala aquí. Vuelve a repetirnos, viendo Moisés esto, que el pueblo se había desenfrenado, amén, y sabe que nos lo viene repitiendo porque cuando nosotros, ya lo hemos visto, ¿verdad? Pero si usted quiere tener todavía más prueba de eso, cuando habla de desenfrenado, era, hermano, por ejemplo, en Nehemías capítulo 9, versículo 18, la Biblia dice que esto que hicieron aquí, que dice que se levantaron a jugar y a comer, que nosotros podemos ver como algo sano, en realidad Nehemías 9:18 dice que el pueblo cometió grande abominación. Oiga eso, cometió grande abominación. Bendito el nombre del Señor. También lo dice en Jueces capítulo 17 y versículo 6. Aleluya. ¿Por qué?
Amén, porque se desenfrenaron, no obedeciendo, ¿verdad? Lo que el siervo de Dios les había dicho que hicieran, esperaran allí, se desenfrenó. Ahora, lo permitió Aarón, eso está claro allí. Pero note, hermano, el problema o sea, ¿por qué Dios es que va a castigar este pecado? Y por qué nosotros, si verdaderamente amamos a Dios, debemos de tener esto muy en cuenta en nuestros días. Note, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Note esta palabrita aquí, para vergüenza, quiere decir para burla del Dios de los cielos. Quiere decir entonces que cuando el pueblo de Dios pecamos, nos portamos mal, damos mal testimonio, no nos comportamos a la altura de un siervo de Dios, de una sierva de Dios, de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, hermano, somos vergüenza, aleluya, para el evangelio. Causamos vergüenza y causamos que otra gente tropiece, hermano, en lugar de que quieran venir a servirle al Señor. Por eso dice, amén, Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Por eso Romanos capítulo 2, versículo 24, nos dice ahí la escritura, amén, que el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, amén, cuando su pueblo vive sin ley, hermano. Cuando su pueblo decide no obedecer a Dios, el nombre de nuestro Dios es blasfemado. ¿Cuál es la frase, hermano, favorita de los mundanos cuando saben que uno es cristiano y lo ven contando chistes feos en el trabajo? Saben que uno es cristiano o lo ven coqueteando con la mujer que no es de uno, con el hombre que no es de esa hermana. Pero saben que son cristianos. ¿Qué es lo que dice el mundo? Mira, y son, ¿qué dice? Y son cristianos. Y eso que son aleluyas. Y eso que son cristianos. Y eso que se creen lo muy santo. Ahora, eso parece cualquier cosa, hermano, pero es una burla al nombre de Dios. Amén. Y ahí entra también la violación del mandamiento que dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Porque si yo digo que soy cristiano, hermano, y con mi actitud voy a echar por tierra todo lo que estoy diciendo, yo soy culpable de violar ese mandamiento. Así que, óigame, esto está serio. Alabado el nombre del Señor. Debería ser todo lo contrario. Ahora, ¿por qué Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto? Para que él fuera luz a todas las demás naciones. Dios tenía un plan con él. O sea, debería ser todo lo contrario. En lugar del pueblo avergonzar a su Dios, exaltar a su Dios por la manera de conducirse de ellos. ¿No le parece? Dios tenía grandes planes con ellos, pero mire ahora lo que están haciendo. Yo creo que nosotros como iglesia tenemos algo que aprender de aquí, hermano. Nosotros con nuestro andar, con nuestro comportarnos, con nuestra vida dedicada a Dios, debiéramos callarle la boca al diablo y exaltar el nombre del Señor en alto. Eso es lo que debiéramos hacer. Y eso es bíblico. Amén. Vamos a leer lo que dice Tito, capítulo 2. Alabado el nombre del Señor para siempre. Mire lo que dice Tito capítulo 2. Tito está después de Timoteo, antes de Filemón. Si llegó a Hebreos ya se pasó. Lo tenemos. Tito capítulo 2, note lo que dice. Bueno, lo voy a leer desde el verso 1 rapidito, a ver si me entiende. Lo voy a leer algo rápido porque el tiempo nos avanza. Pero tú habla de acuerdo. Ay, Dios mío. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Lo agarró o no lo agarró?
Note lo que está diciendo Pablo, una exhortación para toda la iglesia, ancianos, ancianas, mujeres jóvenes, matrimonios, aleluya, y los jóvenes, todititos. ¿Cómo? Serios, sanos, prudentes, cuidadosos en el hogar, en la casa, afuera de la casa, de modo que el adversario, ¿qué dice? Mire cómo nosotros podemos avergonzar al diablo, hermano, con nuestra vida dedicada al Señor. Note, para que no tenga nada malo que decir de nosotros. Yo no tengo problema, hermano, con que a mí me calumnien, por ejemplo, ¿verdad? De repente hay gente que me puede calumniar. No, el hermano Humberto, esto y esto y esto. Bueno, una calumnia es una calumnia. Hay que aguantarse. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero el problema es cuando yo estoy dando lugar para que la gente ande hablando de mí. ¿Verdad? Hay gente que dice, yo no sé cómo habla de mí la gente y me traen aquí y allá y allá. Claro, amén, si hablan de uno por calumnia, pues eso es un problema para ellos. Pero si yo con mi conducta estoy dando de acá a hablar, entonces el problema es mío, hermano. ¿Están ahí? O sea, hay gente que no le gusta que se hable de él o de ella, pero el problema es que esa actitud que tiene esa persona da de qué hablar. Ahí es que hay problema y ahí el diablo está ganando ventaja. Alabado el Señor. Entonces note aquí, hermano, eso causa vergüenza. Por esa razón, nosotros vemos aquí, amén, que, aleluya, Moisés dice esto. En el verso 26, después vemos aquí algo tremendo, amén, donde Moisés, bueno, Dios a través de Moisés, hace un llamado a definirse del lado de quién estamos. Note, dice verso 26, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Aleluya. Note, hermano, esto tan importante aquí. Va a llegar el momento en que nosotros como cristianos tenemos que tomar a veces decisiones drásticas, hermano. ¿Sí me entiendo lo que es drástico? Radical, visceral, fuerte, para servir a Dios, si es que queremos de verdad servir a Dios. Ahora, una persona que no está definida si ama a Dios de verdad o no, es como las olas del mar, que el viento sopla para allá y para allá va. Que el viento sopla para este lado y para allá lo lleva el viento. Que sopla para allá y para allá lo lleva el viento. Por eso es que usted ve, hermano, que hay gente en las iglesias, casi en todas las iglesias, que un año están en una iglesia, otro año están en otra iglesia, otro año están en otro, un año se van, el otro año vuelven. Y hay gente que nunca está estable, hermano. Amén. Ahora, hay gentes que están 5 años en la iglesia, 2 años, y después otros 2 en el mundo. Después vuelven a la iglesia y otros 3 en el mundo. ¿Qué significa eso? Que esa gente no tiene decisión, no está definida, y la Biblia nos dice aquí en este pasaje que estamos considerando ahorita, que Dios le dice a Moisés, sabes Moisés, tú tienes que hacerle entender al pueblo que ellos tienen que tomar una decisión. Yo no voy a estar soportando que ellos quieran estar en su pecado y sirviéndome a mí a la misma vez. O sea que tienes que ponerles un punto de decisión de qué lado están ellos. Por eso es que vemos que Moisés sale y les dice, bueno, amén, aquí hay que tomar una decisión, alabado el nombre del Señor para siempre. Y esto, hermano, va a llegar en la vida de nosotros como cristianos también, amén. Hay muchos pasajes en la Biblia que nos pueden a nosotros servir para ilustrar aquí esto. Por ejemplo, en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15, Josué le dice al pueblo, amén, escoged hoy ustedes a quién van a servir. Josué prácticamente ya se está despidiendo del pueblo, pero tienen que escoger a quién van a servir ustedes. A los dioses que sirvieron cuando estaban de qué lado del río, a los dioses que sirvieron nuestros padres también en Egipto, o a Jehová. ¿A quién van a servir ustedes? Pero ustedes tienen que tomar una decisión. Amén. Dijo él, yo y mi casa, ¿qué dijeron? Serviremos a Jehová. Así que yo, dijo Josué, estoy decidido. Yo estoy decidido. Ustedes tienen que tomar una decisión. Otro pasaje lo hallamos en Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Allí el profeta Elías está hablando con el pueblo y hace la misma advertencia y la misma
amén, exigencia de respuesta para el pueblo. Les dice Elías, primero de Reyes 18:21, ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? ¿Se acuerdan? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal es Dios, pues váyanse en pos de él. Pero aquí no pueden ustedes que un ratito con Baal, un ratito con Jehová. Amén. No pueden ustedes, aleluya, que solo, bueno, como es invierno, pues vamos nosotros a servirle a Dios, pero ya cuando es verano, pues ya no nos da mucha gana de servirle a Dios. Llegó la Navidad, vamos a descarriarnos desde el 12 de diciembre por allá, el 8 de enero. Mire, hermano, hay mucha gente que hace eso en las iglesias. Desde que comienzan las fiestas, las pachangas y las fiestas patronales, se descarrían, no están en la iglesia hasta que pasan las fiestas patronales, hermano. ¿Por qué? Porque la nostalgia les embarga, la Navidad, el estar con la familia, comiendo tamales, disfrutando aquí y allá y las fiestas y todo eso. Ahora, ¿por qué la gente hace eso? No están definidos. Amén, no están definidos. A ver, cuenta como que nosotros como cristianos dijéramos, bueno, todo el verano, perdón, todo el invierno vamos nosotros a portarnos lo más honesto, bien vestido, porque como está frío. Pero llegó el verano, entonces ahora sí hay que sacar las minifaldas, van a decir las hermanas. Ahora sí hay que sacar las playeras para enseñar los pellejos, van a decir los hermanos. Los shorts. Entonces, ¿en qué estamos nosotros, hermanos? Si estamos pensando así, no estamos definidos, no hay definición. Entonces, aleluya, cuando nosotros como cristianos, vuelvo a repetir, este momento va a llegar, aleluya, ¿sabe por qué? Porque Dios siempre ha sido causa de división. Y si nosotros no alcanzamos a entender esto, hermano, porque cuando nosotros leemos este relato donde, imagínense, Dios le dice, ¿sabes? Dile a ellos que se pusieron del lado tuyo, que pasen y que maten a sus hermanos. A nosotros eso nos para los pelos de punta. ¿Cómo está eso? Pero mire lo drástico que es Dios con el pecado, hermano. Amén. Cuando alguien lo separa a Dios para él, Dios es celoso, hermanos. Dios es un Dios celoso. Por eso es que nosotros no podemos estar aquí en la iglesia y el día de mañana allá en la fiesta, hermano, bailando. O allá en el cumpleaños del familiar mundano bailando la quebradita con ellos. O en el bautismo allá del tío Pancho. No, amén. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros estamos definidos, hermano. Por esto es que hay división cuando alguien quiere servir a Dios verdaderamente. Le voy a leer un pasaje y quiero que lo leamos, hermano, detenidamente. Lucas capítulo 12. Versículo 49. Cristo vive y a su nombre. Lucas 12, versículos 49 en adelante. ¿Lo tiene? Dice la Biblia: fuego vine a echar en la tierra. Este es Jesús el que está hablando. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera, y la nuera contra la suegra. Ahora, ¿cómo entendemos este pasaje nosotros, hermano? Porque se supone que uno dice, bueno, Jesús viene para traer paz, para traer tranquilidad, para traer amor, para unir la familia, para unir al mundo y todo esto. Pero note lo que está diciendo el Señor. Ustedes piensan que viene para traer paz, dice el Señor, no, vine para traer espada.
Ustedes piensan que viene para traer unión, no, viene para traer división. Ahora, ¿pero a qué se está refiriendo Jesús con esto? Se está refiriendo a que todas las personas que estén dispuestas a amarlo a Él, más que a sus propias vidas, más que todas las cosas, van a tener que definirse, hermano. Y no importa lo que haya que hacer, si amamos a Dios, vamos a tener que decidirnos por Dios siempre, aún a costa de los seres que nosotros podamos amar más, hermano. El Señor dice en su palabra también que si alguno no ama, perdón, que si alguno ama a padre, madre, hijos, hija, esposa, más que Él, no es digno de Él. Ahora, esa palabra de aborrecer a la esposa, al esposo, no se está tratando, hermano, como de odiarlos, sino de ponerlos bajo. Amén, amarlos menos. ¿Se da cuenta? Entonces no es que esta sea la idea de Dios, de nosotros dividirnos de la familia, de la casa, pero si llega el momento, por ejemplo, en que mi esposa me dice, ¿sabes qué? Aquí tienes que tomar una decisión, o el esposo a la esposa, o yo o Cristo, pero yo no te dejo que vayas más a la iglesia. Yo no quiero que aquí verte más orando en esta casa. Y si te llego a ver, pues atente a las consecuencias. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí, hermano? Hay que tomar decisiones drásticas. Cuando nuestros hijos nos están pidiendo algo que va en contra de la voluntad de Dios, cuando nuestras esposas, esposos, nuestra familia nos está pidiendo algo que va en contra de nuestros principios cristianos, nos vamos a dividir, hermano. Es bonito estar en familia. Amén. Yo me acuerdo en mi caso particular, cuando éramos mundanos, hermanos, los fiestones que teníamos, toda la familia. Y cerveza, y pachanga, y tamales, y alegría, y óigame, un regocijo, los primos y los tíos, y pura risa y alegría y todo eso, hermano. Y hoy no hay nada de eso. Ellos siguen haciéndolo por allá, pero ya nosotros no. ¿Por qué? Ahora, y eso le trae a uno consecuencias de que nosotros somos racistas, de que nosotros ya no los queremos, de que nosotros esto y que lo otro. Ahora, pero esto es a lo que se refiere el Señor. ¿Quién está dispuesto a sacrificar eso, hermano? Entonces, por eso, amén, Moisés dice, bueno, ustedes tienen que tomar una decisión, amén, ¿dónde se van a colocar? ¿En qué lado se van a poner? Amén, hermano. Perdón, ¿cómo dice? No, o sea, al Señor, al servirle a Dios, ¿verdad? A lo que es el amor por Dios. Ujú. O sea, eso es claro, ¿verdad? Porque acuérdense, nosotros somos en primer lugar de Dios, la iglesia de Dios, ¿verdad? Después una iglesia local. Pero es como la relación, ¿verdad? De uno con Cristo. Eso es ya algo íntimo, uno con Dios. Sí. Ujú. Ujú. Sí, él consciente. Ujú. Sí, o sea que si por ejemplo, si el marido, ahí el caso es 1 Corintios 7, si el marido incrédulo consiente en vivir con una mujer que no es creyente, digo que es creyente, y, o sea, la palabra, ahí está la palabra clave, es la palabra consciente, o sea, está de acuerdo, no le impide que ame a Dios, que busque a Dios, que sea de Dios. Entonces, dice ahí, no se separe, quédese ahí, ¿verdad? Porque en cierta manera el marido incrédulo es santificado por medio de esa persona
En este caso la mujer que está buscando a Dios y trayendo bendición a ese hogar. Ahí yo creo que es donde entra lo que dice Pablo, entonces sepárese, ¿verdad? Sí, yo considero también eso, ¿verdad? Si yo considero, por ejemplo, si una mujer, en este caso, ¿verdad? O un hombre, porque también hay mujeres que golpean a los hombres, ¿no? Sí hay, ¿verdad? Si en este caso hay peligro de muerte, ¿verdad? Corre peligro la vida de la mujer, ¿verdad? Por causa de la conducta de ese esposo o viceversa. Entonces yo considero que ahí es algo extremo, ¿verdad? Y ahí sí habría que tomar la decisión de separarse, de irse. Ahora, por otro lado, pues lo que entiende uno por la Biblia es que siempre hay que luchar, orar, buscar, ¿verdad? La restauración y todo eso, hasta donde sea posible. O sea que la idea del consejo del apóstol ahí es que mientras dependa de uno, uno no busque el divorcio, ¿verdad? Mientras depende de uno. Ahora que si ya la otra parte pues no accede a eso, pues ni modo, no está sujeto, dice el hermano o la hermana, a servidumbre. Así que es tremendo, son casos fuertes, ¿verdad? Pero yo creo que eso sería algo ya en extremo. Alabado el nombre del Señor. Pero bueno, hermano, entonces se da cuenta, aquí algo, hay que tomar una decisión, hay que estar firmes. Los levitas fueron los únicos que reaccionaron, o al menos fueron los primeros que reaccionaron de esta manera, amén, en que rapidito se pasaron para el lado de Moisés, amén. Entonces va a llegar momento, ¿verdad?, cuando usted va a tener que hacer esta decisión también, ¿verdad? Va a haber momentos en los cuales va a tener que dejar amistades y nosotros tenemos que estar dispuestos a dejar amistades, hermano, si nos van a estorbar para servirle a Dios. Amén. Son cosas fuertes, pero son cosas, hermano, que se tienen que hacer. Alabado el nombre del Señor. Entonces, vemos que nos dice ahí el texto, volvemos a Éxodo capítulo 32. Amén. Y vemos ahí, ¿verdad?, que el texto nos dice que los levitas entonces hicieron esta separación, se pasaron del lado de Moisés. Amén. Y ahí es donde nos dice entonces que en el versículo 28 dice: los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés. Amén. Y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. O sea, al ver Dios y al ver Moisés la decisión de estos levitas, vemos que los alaba Dios, ¿verdad? Hoy ustedes se han consagrado para Dios en esa gente que mataron. O sea, esto parece muy fuerte, hermano, muy drástico, pero o sea, la idea detrás de todo esto es que nosotros comprendamos, amén, lo que es la santidad de Dios y lo que Dios espera de las decisiones nuestras en cuanto a Él. Ahora, aquí, al decirle a los hijos de Leví que ellos se habían consagrado, prácticamente, es decir, ustedes se han apartado para Dios y ustedes recibirán grande bendición. ¿Qué quiere decir esto? Que se han consagrado. Ellos prefirieron honrar y obedecer a Dios antes que a sus hermanos y a su pueblo. Eso es la idea, ¿sí, hermano? Por ahí, sí. Se puede entender.
yo puedo considerar, ¿verdad?, que posiblemente, porque recuérdese, siempre cuando hay un alboroto, cuando hay cosas así, siempre hay alguien que inicia todo. ¿Se acuerdan de la rebelión de Coré? ¿Verdad? O sea, y por lo regular Dios siempre se va a ir por ahí primero. Entonces, cuando fue la rebelión de Coré, si no me falla la mente, Números 16, viene Dios y a esto los llama y a todos los que lo siguieron a él, o sea, los principales, a los 250 que siguieron a Coré, a estos fue que los quemó. Ahora, la Biblia nos dice que el pueblo había seguido a Coré también en esa rebelión, pero lo que nos muestra es que solo se murió Coré, su familia, Datán y Abiram, y los 250 principales, pero el otro pueblo no. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque en medio de esto también está la intercesión, ¿verdad? O sea, Dios comienza la mortandad, pero está el siervo de Dios rogando, intercediendo. Entonces yo creo que esto es lo que tiene que ver que no llegue la mortandad a todo el pueblo. Porque acuérdense, aquí Moisés también es tipo del Señor Jesucristo, el intercesor. Se pone entre el pueblo y la ira de Dios para que la ira pare. Amén. Entonces esa es una razón, ¿verdad?, por la cual nosotros vemos eso. No está explicado, pero es lo que se llega a lograr entender. Alabado el nombre del Señor. Entonces, hermanos, aquí cuando ellos se consagran, lo que da a entender es, ellos prefirieron, ¿verdad? Prefirieron honrar a Dios antes que a sus hermanos, los hijos de Israel, antes que a todo el pueblo. Amén. Y acuérdese, siempre se va a ver medio feo irse contra la mayoría, ¿verdad? Entonces, cuando alguien se va contra la mayoría, por lo regular el pensamiento es, ya van a caer, ya van a perder, no van a aguantar. Pero Dios honra a los que hacen eso. Por eso una iglesia, hermano, que de verdad quiere agradar a Dios, ¿por qué tendríamos que irnos por donde va la mayoría de la iglesia de hoy día? Diciendo que esto no es pecado, diciendo que esto sí se puede, diciendo que a Dios no le importa lo de afuera, sino lo de adentro, y esto y lo otro. Mire, hermano, así como la iglesia, cuando una iglesia quiere vivir la palabra de verdad, guardar la santidad interna, externa, la palabra completa, tiene que luchar contra la corriente, hermano. Tiene que pelear, no es fácil. Alabado el nombre del Señor, ¿verdad? Por eso es que usted ve, hermano, que cuesta que se camine. Porque, por ejemplo, ¿verdad? Usted ve la juventud, cómo nosotros batallamos para hacerlos que entren por ahí, ¿verdad? Hay iglesias que no, hermano, están llenas de jóvenes. ¿Por qué? Porque le dan todo el mundo a los jóvenes. Todo lo que quieren lo tienen. No hay ninguna restricción. Entonces, por esa razón, amén, es que la cosa como que va más suave, como que no hay muchos problemas de todo tipo, hermano. Pero cuando se quieren hacer las cosas como deben de ser, tanto en el hogar, en la familia, como en la iglesia, siempre hay que ir en contra de la corriente, hermano. Y no es fácil. Usted que sabe nadar y ya le ha tocado nadar contra la corriente, eso no es fácil, hermano. Su nombre sea la gloria. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Hechos capítulo 5, versículo 29, dice la Biblia que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Están ahí? O sea, es necesario obedecer a Dios antes que al compadre, hermano. ¿Verdad? ¿Cuántos tienen compadre en el mundo? ¿Cuántas son comadres? Imagínense, llega la comadre, comadre, ¿y usted qué le va a responder? Está tremendo, ¿ah? Entonces tendría que sentarse, fíjese, comadrita, que fíjese, si ya no le llamo comadre, pues mire, el que tiene que explicar algo ahí, hermano. ¿Se da cuenta? Entonces son cosas difíciles, pero hay que hacerlas. Gálatas capítulo 1, versículo 10, dice la Biblia también, dice que si nosotros tratamos de agradar a los hombres, entonces no somos siervos de Cristo. Por ejemplo, si en una iglesia el pastor trata de agradar a los hermanos, entonces no es siervo de Cristo, es siervo de los hermanos. ¿Verdad? Si en una iglesia, si en una familia, nosotros como papás tratamos de agradar a nuestros hijos en todo y no a Dios por encima de nuestros hijos, entonces no somos siervos de Cristo, hermano. ¿Se da cuenta? O sea, aquí el punto de definirse de qué lado nos vamos a poner es a quién quiere usted agradar. ¿A quién vamos a agradar? ¿A Dios o a los hombres? ¿A la carne o al espíritu? ¿Ah?
Es como nosotros, hermano, ¿verdad? Por ejemplo, una iglesia como nosotros que predicamos la santidad interna y externa. Amén. Mire, cuesta, por ejemplo, para que las damas entren en lo que es gloria a Dios, porque las hermanas entran ahí, ¿verdad? Pero cuesta para que una mujer entre. Yo creo que uno de los problemas por los que las familias que están llegando, ahora yo pienso que ya no van a llegar, pero bueno, Dios sabe lo que va a hacer, ¿verdad? Yo desde hace tiempo, hermano, que le he rogado al Señor y le digo, bueno, Señor, si alguien llega y es de usted, ahí los va a llevar, ahí los va a guardar, ahí los va a mantener y ahí van a llegar, ¿verdad? Porque antes como que yo me preocupaba mucho cuando veía que llegaba gente, hermano, y no se quedaban, y decía, bueno, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Verdad? ¿Qué está pasando? Entonces, ahora sí oro a Dios y todo, pero ahora digo, Señor, si esa gente usted la trajo acá y aquí se va a quedar, usted es el que sabe lo que está haciendo ahí. Yo voy a predicar la palabra. Todo, ¿verdad? Entonces, pero usted ve, porque esta gente que nos ha estado visitando los domingos, ellos les gusta la enseñanza, la escuela dominical. Amén, todo está bonito. Pero hay algo como que patina ahí, hermano. ¿Se da cuenta? Entonces, ya cuando entra el asunto de la santidad, a la hora de vestirse, a la hora de la apariencia, que es algo de la Biblia, hermano, esto no es un capricho de hombre, ahí hay que definir a quién le quiero agradar, a mi carne o a Dios. La esposa, ¿a quién le quiere agradar cómo se viste? ¿Al marido o a Dios primero? Nosotros, ¿a la mujer o a Dios primero? ¿Cómo debe ser? Si le quiere agradar al marido o a la esposa, ya no es siervo de Dios. ¿Se da cuenta? Porque hay maridos tremendos mire, yo conocí uno que le exigía a la hermana que está bien que se vaya con falda larga a la iglesia, pero cuando vengas aquí en la casa te quiero ver en minifalda. Y porque él deseaba verla así. Para mí, amén, decía él. Ahora, pero una mujer, hermano, porque digo, el espíritu redarguía a esta hermana porque ella se preocupaba por eso, ¿verdad? Ahora que ya diga usted, bueno, cada quien en el matrimonio, dentro de la recámara, ya es vida íntima, cada quien, ¿verdad? Está bien, pero óigame, en la casa, andar caminando ahí en la casa, fuera de la iglesia, hermano, no. Entonces ahí había una guerra, una batalla. El problema es que la hermanita esta dijo, yo no quiero que mi marido me deje, yo no quiero tener problemas con mi marido. Entonces ella decidió hacerle caso y empezó a ponerse la faldita, se hace su manita de gato, bueno, el gato completo de los chavos, ¿no? ¿Verdad? Y entonces el problema fue que lo empezó a hacer así. Y el problema es que el marido la dejó, la engañó, la dejó, y ella haciendo todo lo que el marido le decía que hiciera. Y al último decimos en México se quedó como el perro de las dos tortas, sin el marido y sin Dios. Y ahora la vida de esta pobre hermana está, hermano, hecho pedazo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? A Dios hay que agradarlo por encima de todo, hermano. ¿Están ahí? Gloria a Dios, a su nombre. Bueno, hermano, vamos entonces avanzando aquí donde nos estamos en el capítulo 32. Ahora vamos a leer versículo del 30 al 35, versículo 30 al 35. Dice: y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, raeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí, mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Gloria al Señor. Bueno, estos versículos acá, hermano, vemos nosotros que Moisés les dice al pueblo: vosotros habéis cometido gran pecado. Volvemos a lo que estaba diciendo hace un momento. En ningún momento, amén, se señala el pecado, o cuando uno señala el pecado debe ser para recriminar en sí, ¿verdad? Porque,
por ejemplo, si Dios ya está tratando con el pecador, uno tiene que, lo que hacer, hermano, apoyar al pecador para que salga de eso, ¿verdad? O sea, tristemente a veces los seres humanos actuamos al contrario, vemos que alguien peca y le queremos caer encima. O sea, hay mucha gente que lamentablemente actúa así. Un corazón como el corazón de Moisés, hermano, amén, va a ser un corazón que va a tratar de ayudar a la persona que ha caído, amén. Porque el día de mañana puedo ser yo, puede ser usted el que esté sentado en esa silla del acusado. Amén. Y ahí está lo duro. Por eso Gálatas capítulo 6, versículo 1, ¿qué dice? Cuando alguno viere algún hermano que comete pecado, ¿qué dice? Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de fariseo. ¿Así dice o no? Con espíritu de chupacabra. ¿Cómo dice? Con espíritu de mansedumbre. Amén. O sea, si lo vimos pecando hay que restaurarle con esa mansedumbre. Moisés era manso, hermano, humilde de corazón. Ahora, pero aquí no se trata que esté recriminando, sino que Moisés dice, ustedes han pecado un gran pecado, pero ¿por qué? Para que ellos no se olviden, hermano, amén, de, óigame, este mal que han hecho, amén, y en cierta manera para que no minimicen el pecado. Es decir, cuando una persona comete pecado, lo peor que puede hacer es minimizar, como vimos al principio, el pecado. O usar, no vemos que Moisés usó términos flexibles. Miren, hermanos, pues ustedes cometieron este pecadito así, pues ese becerrillo, a lo mejor no es mucho, pero no, ustedes cometieron gran pecado, les dijo Moisés, ¿verdad? O sea, no estaba flexibilizando, porque no se trata de eso, hermano. Cuando, mire, una de las cosas para que se pueda corregir el pecado o enmendar un error que hayamos cometido, ¿qué es lo primero que tiene que hacer uno? Reconocer que se ha equivocado, ¿verdad? Es lo primero, amén. Si no, no se puede corregir, amén. Hay veces, bueno, ya no me ha pasado, pero antes me pasaba mucho que a las ciudades grandes como Dallas o Houston, yo iba manejando y de repente me perdía, hermano. Todavía cuando no estaba el GPS muy en los teléfonos y eso, que había que comprarlo, ¿se acuerdan? Que antes había que comprarlo por fuera. Y mi esposa a veces ahí a un lado mío, enojada conmigo, por aquí, dale por aquí. Y mira, y yo nada, no, yo sé por dónde voy, yo sé por dónde voy, yo sé. No, y nada que le hacía caso, hermano. Y a veces dábamos la vuelta y otra vez mirábamos ese mono ahí y dando, güey, hasta que le hacía caso y me detenía y le daba por donde ella me decía, ahí era, hermano, ¿verdad? Y luego te dije, ¿ve? O sea, lo que quiero decir es que uno no va a salir del pecado, a entender la gravedad del pecado y de la necesidad de Dios si no reconoce que está actuando mal. Hice mal, es verdad. O sea, este pecado es grave que cometí. Entonces, lo primero para enmendar un error es reconocer que hemos errado. Y se da cuenta que es lo que menos, perdón, lo que más nos cuesta hacer, que nos equivocamos, ¿verdad? Nos equivocamos. Cuesta reconocer que nos equivocamos. Alabado el nombre del Señor. Entonces, por eso es que Moisés le dice, ustedes han cometido gran pecado. Ahora, el primer paso es eso, reconocerlo. Amén. ¿Qué dice Primera de Juan capítulo 1, versículos 8 al 10? Hermana Mirna, nos ayuda a leerlo, por favor. Primera de Juan capítulo 1, versículo 8 al 10. Amén. Amén. Mire qué tremendo. Si confesamos nuestro pecado, Él nos perdona el pecado. Si no lo confesamos, no hay perdón, hermano. Si no reconocemos que hemos pecado. Entonces, amén. Aquí vemos a Moisés entonces en su segunda intercesión por el pueblo, rogando, te ruego que perdone su pecado. Te ruego. Moisés sabía que Dios era un Dios celoso, pero también sabía que era un Dios grande en misericordia. Como dice el Salmo 103, versículos del 8 al 14. Amén. Ahí lo apunta si lo quiere leer luego en su casa, para que está algo largo, pero ahí
grande en misericordia es Jehová nuestro Dios. Así como el Padre dice, se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Alabado el nombre del Señor. Ahora, note lo que Moisés dice aquí. Si no los perdonas, dice, si no, raeme. Raeme significa bórrame, quítame de tu libro. Aleluya. Ahora, esto que está diciendo Moisés aquí puede ser que de repente nos parezca algo como increspando a Dios, como reclamando, como poniéndose al tú por tú con el Señor. Pero en realidad, hermano, lo que vemos detrás de estas palabras es el corazón humilde de Moisés. Note, él está intercediendo por el pueblo. Señor, perdónalo. Yo sé que es grave el pecado que ha cometido el pueblo, pero te ruego que los perdones. Y si no, no me perdone a mí tampoco. Bórrame de tu libro. Amén. Ahora, ¿qué significa esto, hermano? La humildad y el amor sacrificial de Moisés por su pueblo. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Moisés? Él en realidad estaba pensando, hermano, que era tan grande el pecado que no bastaría un animalito. No bastaría nada de que pudieran hacer aquí materialmente ellos para ser perdonados, sino que él está ofreciéndose prácticamente él mismo. Amén. Él mismo en lugar del pueblo para que Dios tenga misericordia del pueblo. Por eso es que siempre estamos notando a Moisés como un tipo de Jesucristo, hermano. Gloria al nombre del Señor. Ahora, aleluya, ¿qué es lo que sucede? Vemos, hermano, que él prácticamente se pone entre el pueblo y la ira de Dios. Él prácticamente dijo, castígame a mí. Castígame a mí. ¿Se acuerdan? Eso lo mismo es lo que hizo el Señor Jesús con nosotros. En Isaías capítulo 6, versículo 8, usted va a leer que la Biblia dice, cuando Dios dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Qué dice el Señor allá? Heme aquí, envíame a mí, yo iré. Alabado el Señor. Hebreos capítulo 9, versículo 13 al 14 también dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Quiere más citas de esto? Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18, el justo intercede por los injustos. Segunda a los Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Qué tremendo está eso, hermano. Entonces, qué amor de Moisés por su pueblo, amor sacrificial. Ahora, todo esto nos enseña cómo debemos actuar nosotros también, hermano. ¿No debiéramos actuar también nosotros así? Tener un amor tan grande por nuestros hermanos, por nuestra familia. Aleluya. A lo mejor está bien difícil que nosotros digamos, pues que me pierda yo, pero que se salve mi tío. Está duro eso, ¿verdad? Eso solo Dios, hermano. Pero mire, Pablo, que fue un gran siervo del Señor, en Romanos capítulo 9, versículo 3, Pablo, él dice, yo mismo desearía ser anatema por amor a mis hermanos, los que son de mi carne, de mi linaje, para que se salvaran ellos. O sea, yo estaría, era tan grande el amor que Pablo tenía por su pueblo, los judíos, que él dice, yo desearía, si fuera posible, que si yo me perdiera, que si yo no me salvara, pero que toda mi nación se salvara, yo estaría dispuesto a eso, dijo Pablo. Amén. Ese es amor sacrificial. Alabado el nombre del Señor. Ahora, hermano, para terminar, vemos en los versículos finales, ¿verdad?, que la respuesta de Dios dice, amén, al que pecare contra mí, a ese. O sea, está bien la intención de Moisés, pero el asunto de Dios es, dice Dios, ¿sabes, Moisés? Yo voy a tratar individualmente con cada persona. Yo voy a borrar del libro al que yo quiera, no al que tú me digas. Dios es soberano. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces, note eso. Él se reserva el derecho de juzgar a las personas. Cuando usted lee Ezequiel capítulo 18, versículos 1 al 4, usted va a encontrar ahí que dice la Biblia que todas las almas son de Dios. Todas. El alma del papá, el alma del hijo, todas son de Dios. Y luego dice, el alma que pecare,
esa morirá. En otras palabras, el pecado mío Dios no se lo va a culpar a usted. El pecado mío o el pecado de mi hijo Dios no me lo va a poner encima a mí. No. Dios a cada uno de nosotros nos va a pedir cuenta. Dios me va a pedir cuenta a mí por lo que prediqué aquí. Dice, es verdad que la Biblia dice en Hebreos capítulo 13 que el pastor va a dar cuenta por sus ovejas, pero no se confíe mucho, no por lo que usted haga. El pastor va a dar cuenta por lo que le enseñó a las ovejas, pero las ovejas van a darle cuenta a Dios por sus propias vidas y por cómo se portaron con el pastor también. No le gustó eso ya, ¿verdad? Ahora, mire, al que peque contra mí, dice, yo raeré de mi libro. Ahora, no hay tiempo, ¿verdad?, para explicar mucho de esto, pero por lo menos, mayormente aquí se refiere al libro de la vida. Ahora, había un libro que era especialmente para el pueblo de Israel, o sea, un libro donde Dios tenía todo lo que era el pueblo judío. Eso lo vemos en Daniel capítulo 12, versículo 1, un libro de los judíos nada más. Pero mayormente aquí hace referencia al libro de la vida, de la salvación. Y bueno, hay muchos pasajes en la Biblia que apunté aquí, no sé si Filipenses 4:3, si quiere leer un poquito acerca del libro de la vida, Filipenses 4:3, Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, capítulo 13, versículo 8, capítulo 17, versículo 8, capítulo 20, versículo 12, capítulo 20, versículo 15. ¿Sabe que Apocalipsis capítulo 20, versículo 15 es el texto que algunos dicen que es el más triste de la Biblia? ¿Por qué cree usted que es el más triste? Porque dice ahí que el que no se haya inscrito en ese libro de la vida será echado al lago que arde con fuego y azufre, hermano. Amén. Así que, por último, dice el Señor, ¿sabes, Moisés? Esto déjalo aquí. Lleva a este pueblo donde te dije. Dice 2 Timoteo 2:13 que nosotros, hermano, somos infieles. Él permanece fiel. O sea, aún por encima de nuestros pecados, de nuestras malas conductas y todo eso, el propósito de Dios se va a cumplir. La iglesia ahorita tiene mucha gente, hermano, dentro de las iglesias. Hay mucha gente que no son verdaderos cristianos dentro de la iglesia del Señor. Hay mucha cizaña. Hay gente, hermano, que está viviendo vidas dobles dentro. No me estoy refiriendo a la iglesia local, sino a la iglesia en general. Amén. Dios sabe eso. No todos los que están en la iglesia son salvos. No todos. Pero el hecho de que haya tanta gente hipócrita, falsa, mala, de todo tipo en la iglesia, no va a arruinar el propósito de Dios de llevarse a esta iglesia para el cielo. Dios lo va a hacer, hermano. ¿Cuánto alaban a Dios? Aleluya. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Amén. Ser parte de esa iglesia que se va para el cielo. A su nombre sea la gloria. Ahí terminamos el capítulo 32 de este libro, amén, del Éxodo. Y con la ayuda del Señor, el próximo martes vamos a estar entrando en el otro. Vamos a darle gracias a Dios, hermano. Póngase sobre sus pies y vamos a orar. Padre,